Hola, ¿qué tal amigos de XEU? Los saluda Ivonne Pacheco y el día de hoy me daba un gusto enorme poder platicar con el doctor Omar Carlos González Aparicio, quien es experto en traumatología y ortopedia pediátrica, y estamos en este lugar muy bonito que es el consultorio. Y digo muy bonito porque aquí el doctor Omar ha tenido oportunidad de ver y de trabajar casos con gran éxito, y hoy precisamente pues vamos a conocer un poco más de todos estos casos que han resultado tan exitosos y en beneficio de la salud de muchos niños. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Ivonne Pacheco, te agradezco mucho la invitación y el hecho de que estén acompañándonos el día de hoy. Para mí es muy importante destacar actualmente que la medicina se ha dividido en varias áreas de especialidad, sí, y una de esas áreas de importancia pues es precisamente la traumatología y la ortopedia pediátrica. Doctor, y en este caso, hablo de los casos de éxito, han tenido también resultados positivos en ocasiones por la intervención oportuna también, tanto en su expertise, pero también de los padres. Y por eso quisiera preguntarle, ¿a qué edad es importante que un niño pueda recibir una atención de traumatología y ortopedia pediátrica? Bueno, aquí es importante conocer que hay algunos casos que requieren la atención del traumatólogo y ortopedista pediatra prácticamente desde que el paciente nace. Okay. Por ejemplo, hay algunas enfermedades como las que habíamos platicado del pie equinovaro, sí, o la enfermedad de displasia del desarrollo de cadera que exigen una atención de manera oportuna y prácticamente se pueden atender desde que nace el paciente, o algunos defectos congénitos, alteraciones que se notan desde que el paciente nace. Y hay otro grupo de enfermedades que requiere de una atención y una valoración después de cierta edad. Ajá. En promedio, valorar el desarrollo de la marcha de nuestro paciente, y hay algunos detalles que van a depender de acuerdo a la patología que queramos tratar, pero sí hacer énfasis en que en algunos casos es importante valorar al paciente desde que nace prácticamente, como la luxación congénita de cadera o el pie equinovaro. Muy bien, es decir, para el desarrollo óptimo de cualquier niño, aún y no presente algún indicio que alarmara a los papás, sería importantísimo que se hicieran una revisión como esta. Pero también, doctor, es cierto que pues conforme van creciendo y desarrollándose los niños, se van observando ciertos aspectos en su desarrollo que pueden llegar a alarmar a los papás. Uno de ellos, doctor, y ya usted como experto me dirá en terminología médica cómo está diagnosticado. Por ejemplo, es cuando los niños empiezan a caminar con los pies hacia adentro. Esto entiendo que tiene que ver también con la especialidad que usted tiene. Sí, es algo que valoramos con mucha frecuencia. Obviamente tenemos que considerar en cuenta, para nosotros cada paciente es paciente único. Uh-huh. Cada paciente que acude a revisión con nosotros lo revisamos de manera completa, sí, hacemos un interrogatorio completo que nos permita conocer a fondo cada una de las características del paciente, desde su gestación, la forma en que nació, si hay o no algún factor asociado que pudiera condicionarnos alguna alteración en el desarrollo de la marcha. Okay. Algunas veces hay algunos antecedentes como sufrimiento fetal o alteraciones durante la gestación o problemas durante el mismo parto que pueden condicionar algunas alteraciones que nos pueden alterar un desarrollo normal de la marcha. Bien. A veces hay pacientes que no caminan a la edad en la que deben de empezar a caminar normalmente los niños. Entonces desde ahí se empiezan a prender los focos de alerta. Uh-huh. Y notamos que algo anda mal. Ese grupo de alteraciones pues las valoramos tratamos de valorarlas de manera oportuna para brindarles la mejor atención y poder brindarle a ese paciente las mejores oportunidades para que pueda desarrollar esa marcha. De hecho, vamos a estar observando unas imágenes a continuación en donde hay un caso muy sorprendente de un niño que, bueno, sí es un pequeño que desde meses, pues fue usted quien lo estuvo atendiendo por una malformación que tenía, precisamente. Exacto. Y ahora pues ya camina de maravilla, normal, ¿no? Sí, claro. Exacto, sí, ese caso en particular es un ejemplo del pie equinovaro, uh-huh, pero hay otras alteraciones, como usted me preguntaba hace unos instantes, que son niños prácticamente sanos, uh-huh, que de repente cuando empiezan a caminar, los familiares notan que camina con los pies viendo hacia adentro. Claro. Ese tipo de caminar se llama introversión de la marcha. Okay. Y puede estar condicionado por 3 enfermedades o 3 situaciones diferentes. Hay una que se llama metatarsoaducto. Uh-huh. El metatarsoaducto es una deformidad del pie en el, uh-huh, cual
el pie se deforma hacia la línea media. Esta es una de las causas que originan el caminar con esa que se llama introversión de la marcha. Sí. La otra causa que puede originar esto recibe el nombre de torsión tibial. Okay. Y existen toda una serie de pruebas que hacemos para detectar qué tan severa es esta rotación y en base a eso establecer el diagnóstico adecuado. Vamos a proporcionarles también algunas imágenes para que puedan ver exactamente de qué es lo que estamos explicando. Sí. Y la otra causa es una causa muy común que recibe el nombre de antetorsión femoral. La antetorsión femoral implica una desviación en el eje del fémur, sobre todo a nivel de cuello. Hay una antetorsión en ese eje del cuello que se considera es una deformidad que es temporal y que generalmente se corrige con el crecimiento del paciente. Obviamente hay algunas situaciones que tenemos que modificar, algunos vicios de postura y algunas recomendaciones que podemos hacer para que esta forma de caminar se corrija de una manera oportuna. Muy bien. Eso es a grandes rasgos hablando acerca de esa alteración que se llama introversión de la marcha. Oh, interesante, doctor, porque además eso es algo que quizá no sea tan para los padres, ¿no? Cuando lo empiezan a ver, dicen, bueno, es que está aprendiendo a caminar, pero después pasa el tiempo y esto se queda como, se marca más, acentúa este problema. Entonces, qué mejor que atenderlo oportunamente. Doctor, pero también hay otra situación que también llega a preocupar a los papás y me decía que esto se le denomina deformidades angulares. Exacto. En las extremidades, que regularmente, y disculpe la expresión coloquial, pero es cuando los papás empiezan a ver que los niños pareciera que tienen las piernas un poco más arqueadas, o que incluso a lo mejor una está normal, pero la otra es la que está un poquito chueca. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto? Bueno, esta pregunta es muy importante porque fíjese que es motivo de consulta muy frecuente. Sí. Yo creo que es uno de los motivos más frecuentes de consulta, porque el notar que cuando nuestros hijos van creciendo, de repente notamos que se empiezan a deformar las piernas o las rodillas, esto alarma demasiado a los padres y causa mucha angustia. Es por eso que ellos acuden a la consulta, para que se puedan asesorar y saber por qué está pasando esto. Y aquí es bien importante, como le comentaba hace unos minutos, que cada paciente para nosotros es único. Sí. Hacemos una evaluación completa y investigamos por qué razón se está pasando esas alteraciones o defectos angulares. Existen dos situaciones que se consideran normales. Hay algo que se llama geno varo fisiológico y la otra etapa que se llama geno valgo fisiológico. Okay. El geno varo fisiológico es una etapa por la que atraviesan todos los niños, todos los pacientes en edad pediátrica, generalmente entre el año, una vez que inician la marcha y máximo hasta los 2 años y medio o 3, se pueden ver ligeramente arqueadas las piernas. Esto es algo temporal que se tiene que corregir máximo a la edad de 3 años, sin necesidad de hacer ningún tratamiento. Y a partir de los 3 años empieza una nueva etapa que se llama geno valgo, que es cuando vemos las rodillitas juntas. Y esta situación permanece hasta alrededor de los 7 años más o menos, y a partir de 7, máximo hasta los 11 años de edad, este defecto angular se tiene que corregir. Okay. Hago la aclaración que estas dos deformidades, el geno varo y el geno valgo fisiológico, ¿sí? Fisiológico quiere decir que es algo normal, se va a corregir sin se ha de hacer ninguna intervención. Okay. Pero existe también un geno varo y un geno valgo que puede ser causado por enfermedades. Por ejemplo, hablando del defecto del geno varo, que es cuando vemos a los pacientes con las piernas arqueadas, coloquialmente se dicen como si tuvieran las piernas de charrito. Sí. Esta etapa es muy notoria, como les comentaba, cuando inician a caminar. Y algunas veces puede estar asociado a enfermedades metabólicas, como algo que se llama raquitismo, que es una alteración donde no se absorbe de manera normal el calcio y el fósforo y provoca que los huesos sean de menos calidad. Y eso deforma la estructura de las extremidades, provoca que se vean mucho más arqueados. Existe otro grupo de enfermedades también que se llaman displasias óseas o alteraciones a nivel de los discos de crecimiento, que también pueden hacer que se vean arqueadas las piernas. Y existe otra muy importante que se llama enfermedad de Blount. Esta va muy asociada a la obesidad. Entonces, actualmente Veracruz ocupa uno de los primeros lugares en obesidad. Sí. Cada vez es más frecuente ver alteraciones angulares asociadas a la obesidad. Entonces, en el caso de los pequeñitos, el tener obesidad
y que empezar a caminar de manera muy temprana favorece el que se arqueen las piernas. Ok, doctor, y en el caso, ya casi para finalizar, en el caso de aquellas personas que dicen, es que mi hijo me dice que le duele mucho la pierna, me decía que a veces no es solo la pierna, sino que está ligado a la cadera. ¿Brevemente nos podría decir? Claro que sí. ¿De qué se trata? Existen algunas enfermedades que provocan que el niño camine como si estuviera... El término médico es claudicante, el término coloquial sería como rengueando. Sí. Son niños que empiezan a caminar como si algo les doliera. Es bien importante destacar que existe una enfermedad que se llama epifisiolistesis femoral proximal, sí, en la que el problema está en la cabeza femoral, pero los síntomas no lo reflejan en la cadera, sino alrededor del muslo o la rodilla. Esto es bien importante porque provoca retrasos en el diagnóstico. Okay. Entonces es importante que acudan con el ortopedista pediatra para hacerle un diagnóstico oportuno de esa enfermedad y tratarlos de manera certera. Muy bien, pues ya escucharon ustedes, son múltiples las áreas que puede atender y además un experto como el doctor Omar Carlos González Aparicio, a quien van a poder contactar. De hecho, en ese momento están apareciendo sus datos y le agradecemos como siempre estas charlas muy informativas y sobre todo oportunas para la atención que los niños, los nietos, los hijos, los sobrinos, cualquier niño merece para tener pues un mejor desarrollo y calidad de vida. Gracias, doctor. Le agradezco mucho la oportunidad que nos da y definitivamente estamos aquí porque nos causa mucha alegría ver felices a nuestros pacientes. Recalco que estamos a sus órdenes en el Hospital de María, 3er piso, consultorio 1, y en la pantalla podrán ver nuestros números para agendar su cita. Quedamos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias.